Muchas gracias por entrar a ver este video. Recuerda, esta es la serie de videos sobre las 7 palabras que Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario. Esta es la tercera palabra, donde en el Evangelio de Juan, el único evangelio que registra esto, puso a cargo del apóstol Juan a María, su madre terrenal, y le dijo la palabra: Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Bienvenido al Tengo Preguntas. Analicemos estas palabras del Señor Jesucristo. Si te interesa, comencemos. Bien, como les decía hace un momento, esto quedó registrado únicamente en el Evangelio de Juan, pero vamos directamente a la Escritura a ver qué fue lo que dijo el Señor. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Recordemos que todos los 4 evangelios narraron las últimas palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Y este pasaje es muy importante porque o nos da una sana doctrina y nos pone a Jesucristo como un hombre que intercede por los hombres delante del Padre, o se nos tergiversa toda la doctrina y colocamos a María como una diosa, como un objeto de adoración y culto, donde no es la voluntad de Dios. Entonces, por eso es importante que analicemos esto y lo comprendamos bien, para no entrar en doctrinas heréticas, las cuales la Biblia no registra. Nosotros hemos visto y hemos escuchado que una religión tomó estas escrituras para adoptarla como una doctrina falsa. Nos han metido el cuento de que debemos tomar a María como nuestra madre, como nuestra intercesora, como nuestra redentora aún. Eso no es cierto. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre, como está escrito en 1 de Timoteo. Recuerda que después de los evangelios, la madre de Jesús, María, no vuelve a ser mencionada en ninguna de las cartas de los apóstoles y ni siquiera en el Apocalipsis de Juan, el discípulo a quien más amaba Jesús. Cuando el Señor dice ahí en Juan que era el discípulo que él amaba, quien le confió a su madre, era el apóstol Juan. Posiblemente María había perdido ya a José. José no vuelve a tener registros en los evangelios. No sabemos qué pasó con él, si tuvo una muerte prematura. Y Jesucristo, en medio de su agonía, de su sufrimiento, de su dolor, en medio de su sacrificio tremendo por la humanidad, pensó en su mamá. Ahí habían mujeres. Lucas es un evangelio que siempre resalta las mujeres en el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vio a su madre y a su discípulo a quien él amaba, a Juan, el apóstol Juan. Y él sí pensó en ella. Ella no. Ella solo pensaba en el sufrimiento de Cristo. Ella solo pensaba en lo que él estaba padeciendo, en lo que él estaba viviendo, en ver esa escena horripilante del Señor, molido, desangrado, negro de los golpes, humillado, burlado, blasfemado. Y ella sabía que era inocente, porque él había sido concebido por el Espíritu Santo. Pero ella no estaba pensando en ella: ¿qué será de mí? Mi hijo se va a morir, ¿yo con quién voy a quedar? Recordemos que la Escritura registra que ella tuvo más hijos. Ahí está el registro en la Escritura. Sin embargo, Jesús se la encomendó al apóstol Juan y él la tomó como parte de su cuidado, como parte del amor que le sentía Jesús para cuidar a ella. La historia dice que posiblemente Juan la llevó a Éfeso mientras estuvo allí en su ministerio, pero lo que se sabe es que ella vivió con él mucho tiempo y luego ella muere, según la historia. Entonces el Señor Jesucristo confía en Juan
el cuidado de su madre. Él pensó en él. Además, haciendo honor a uno de los mandamientos del Señor que dice: honrarás a tu padre y a tu madre, uno de los mandamientos importantísimos en la ley de Dios, porque es el mandamiento que da promesa. El Señor Jesucristo pensó en todo esto, lo tuvo en cuenta, y por eso le confirió a Juan el cuidado de su mamá. La enseñanza para nosotros no es que tomemos a María como un objeto de culto y adoración. La enseñanza para nosotros es que recordemos ese mandamiento de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Nosotros no tenemos la vida comprada, nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo, y esos momentos donde Dios nos ha dado a nuestros padres debemos aprovecharlos para orar por ellos, para cuidarlos, para honrarlos, para darles, compartir momentos especiales con ellos. El Señor Jesucristo, en su dolor, en su sacrificio, pensó en su madre y se la dejó a su amado Hijo, entonces, a su apóstol, a su amado apóstol. Entonces nosotros debemos reconocer esto y pensar en nuestros padres si los tenemos vivos y ver si realmente estamos cumpliendo o no, porque era su sufrimiento. Nosotros estamos bien, algunos de ustedes están sufriendo, algunos de ustedes ya perdieron su mamá, su papá, y de pronto tienen remordimiento por eso, pero el Señor Jesús llevó todo eso a la cruz. Entrégale en este momento eso al Señor y que Él sane tu corazón y llene tu vacío, porque recuerda, viene la resurrección y el Señor Jesucristo nos permitirá vivir con esas personas creyentes que creyeron en Él y que se fueron, partieron antes que nosotros, y volveremos a encontrarnos con ellos para volver a compartir con ellos en el cielo. Entonces, los animo con estas palabras, mis hermanos, y pongámoslas en práctica. Recordar que el texto bíblico dice que Jesucristo llamó a María no como madre, sino mujer. Algunos dirán: ve, ¿por qué le diría esta palabra? ¿Por qué no le dijo madre? En ese momento el sufrimiento de ella era bien fuerte, y decirle madre hubiera generado aún más dolor. Ese vínculo que se había formado desde que Jesús era niño hasta que comenzó su ministerio, hasta que salió de su casa, era muy importante para ella. La palabra madre hubiera sido bastante más dolorosa, entonces por eso le dice mujer. No lo hace de una manera irrespetuosa o una manera despectiva, una manera como que no le importa, por el contrario, lo hace para prácticamente su despedida. Es la manera en que Jesucristo se despide de ella en la cruz del Calvario. Por supuesto, ya después vendría la resurrección y la fe de María subiría impresionantemente, pero en ese momento era un momento de dolor, de angustia, y más que todo Jesús lo hace como una manera respetuosa para no, digamos, acrecentar y agravar el dolor de su mamá. Entonces, mis amados hermanos, eso ha sido el video por hoy, ha sido la información. Yo espero tus comentarios con respeto. Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, estamos dispuestos a leerlos. Espero que sea verdaderamente con argumentos y con mucho respeto, sin ofender. Muchas gracias, mis hermanos, por entrar a ver este video. Dios los bendiga grandemente y espero verlos en el siguiente video de esta serie. Mi nombre es Leonardo. Chao, chao.